Voy a hablar hoy del final de la Restauración y el comienzo de la discordia en España. Reparen ustedes en que hay una curiosa coincidencia con las fechas generacionales y las etapas del cambio en España. Es sorprendente, no sé si es mera coincidencia o algo más. Piensen ustedes que el año 1886, después de la muerte de Alfonso XII, nace Alfonso XIII y es el comienzo de una etapa que es la regencia, no el reinado naturalmente de Alfonso XIII, sino la regencia de María Cristina. El año 98 se produce el gran acontecimiento del que hemos hablado tantas veces, pero el año 1901, yo creo que es el comienzo histórico de la generación del 98, y el año 1902 se declara la mayoría de edad de Alfonso XIII y comienza su reinado. El año 16, aproximadamente, es un año clave, es un año en el cual se producen cambios muy importantes en España, sobre todo el 17. Es decir, el año siguiente es un año sumamente significativo. El año 31 es precisamente la caída de la monarquía y el establecimiento de la república. Sí. Yo considero que las fechas clave generacionales son 86, 1901, 1916, 1931. ¿Casualidad? Tal vez algo más. Hay un hecho bastante significativo, y es que después del 98, después del desastre nacional, empieza, en cierto modo, una recuperación de España, por lo pronto económicamente. Es decir, España empieza a tener uno de sus nunca muy grandes despegues económicos, que España tiene de vez en cuando, pero a raíz de la pérdida de los restos de la España ultramarina, hay un cierto desarrollo económico y una cierta mejoría de la situación económica, lo cual tiene una importancia decisiva, que es que evidentemente España no se nutría económicamente de Cuba o de las Filipinas. Si esto hubiera sido cierto, se hubiera acusado el descenso del nivel económico, pero ocurrió lo contrario. No de un modo espectacular, pero hay un despegue económico bastante curioso. El año 2, les decía a ustedes, empieza a reinar Alfonso XIII, ya personalmente, y termina la regencia de su madre, la reina María Cristina. Y esto empieza a producir ciertos cambios importantes. Había habido, como saben ustedes, lo que se llamó los años de la Restauración y sobre todo de la regencia, una especie de pacto entre los dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, lo que se llamaba el turno pacífico de los partidos, es decir, se hacían elecciones, triunfaba uno de ellos, se hacían elecciones relativamente amañadas, en parte porque una gran parte de la población no tenía opiniones políticas, seguía al cacique local que prometía o conseguía a veces ventajas locales. Es decir, solamente las ciudades, sobre todo las grandes, tenían opinión política y tenían una participación activa, pero se mantenía, por tanto, un equilibrio, un turno relativamente pacífico. Había además dos grandes figuras políticas. No eran las únicas, a veces los gobiernos eran presididos por otras figuras menores, pero la autoridad máxima la tenía, como saben ustedes, Cánovas, el representante del Partido Conservador, y Sagasta como figura principal del Partido Liberal. No olviden ustedes la muerte por asesinato de Cánovas en el 97, un año antes de la guerra con los Estados Unidos. Pero cuando ya se empieza a reinar con Alfonso XIII, cuando ya cesa esta cierta tregua o acuerdo de no perturbar las cosas que se había mantenido, y además han desaparecido las grandes figuras políticas de los partidos principales, entonces empieza, por una parte, la normalidad, una normalidad política con más movimiento político, con cambios, y al mismo tiempo comienza una dosis de inestabilidad.
que es importante, es bastante importante. No olviden ustedes que además hay desde muy pronto un problema bastante inquietante, que es el de Marruecos. Marruecos se va a arrastrar con interrupciones, pero va a ser algo que afecta mucho a la vida española hasta 1925-26, muy gravemente, y además esto obliga a mantener un ejército considerable en África, que tiene periodos de actividad, y a veces de actividad sumamente sangrienta, otras veces no, que está en cierto modo separado de la vida nacional, con un cierto aislamiento, y va a ser un factor que conviene tener presente. Pero hay divisiones entre los partidos. Hay un hecho que es bastante importante. Hay un auge del republicanismo. El republicanismo había decaído mucho después del fracaso estruendoso de la Primera República en 1873. Fue uno de los desastres más grandes que se pueden recordar. Hubo un apartamiento ya en general de muchas gentes. Saben usted que la figura más importante, Castelar, que tomó la posición que llamaba el posibilismo, en definitiva mantenía una especie de lealtad teórica a la República, pero no más. Pero se produce un nuevo auge del republicanismo que no está claramente explicado. Yo creo que hay unos cuantos factores. Uno de ellos es una cierta devoción por Francia. Francia, después de la derrota de Sedan, de la caída de Napoleón III, de la caída del imperio, ha establecido la Tercera República. Hay una oleada de un republicanismo muy característico en Francia durante todo el último tercio del siglo XIX y hasta la Guerra Mundial, por lo menos. Hay un predominio de una política muy laica, muy republicana, con una especie de subrayado de lo republicano, bastante anticlerical. Esto es característico de Francia y esto tenía prestigio en España, y hay un movimiento de imitación, que fue también un refuerzo del anticlericalismo. El anticlericalismo fue muy fuerte entre los partidos republicanos en este primer tercio del siglo XX. Y además había una curiosa creencia, que es que circulaba una idea de que la república es lo lógico. Se pensaba que era lo lógico. Bueno, sí, porque ¿por qué no? Pues hay que elegir a las magistraturas y se elige a un presidente y bueno, sí, es lógico, pero de la lógica de la razón abstracta, quizá de la razón vital es otra cosa, ¿no? De la razón histórica. Pero evidentemente esto tuvo fuerza. Había mucha gente que pensaba que es que era lo lógico. Si ustedes leen textos en que se habla de estos problemas en estos años, verán ustedes la frecuencia con que aparece en la apelación a la lógica. Frecuentemente con arcaísmo. Es decir, los partidos republicanos eran bastante arcaicos. Eran, en definitiva, imitadores del viejo federalismo de la Primera República, del año 70 y tantos, o de los partidos franceses de la época. Esto es curioso. Y el socialismo, que era muy pequeño, ustedes saben que el socialismo tenía muy poca fuerza, era un muy pequeño partido, la figura principal era Pablo Iglesias. El socialismo tomó una actitud antidinástica. Hablaban de los partidos antidinásticos, eran por una parte el Partido Socialista, por otra parte el carlismo, que se llamaba de diferentes maneras, carlismo como tal o tradicionalismo. Hay también varias variedades dentro del movimiento carlista, pero eran los partidos antidinásticos. Y, por tanto, los partidos antidinásticos quedaban fuera del gobierno, porque o no aceptaban la monarquía, o la monarquía en general, en el caso del socialista, o la monarquía de Alfonso XIII, en el caso de los carlistas, quedaban fuera de los gobiernos. Y se produjo un hecho que también había de tener consecuencias muy graves, sobre todo más tarde, no entonces. Y es que se creó la conjunción, se llamó así, conjunción republicano-socialista. Y entonces socialistas y republicanos, con muchas diferencias y con desavenencias, actuaron más o menos de acuerdo y, en cierto modo,
formando un bloque que fue muy activo, naturalmente, en 1931. En el advenimiento de la República sí fue decisivo esta alianza de los republicanos con los socialistas. En los partidos, digamos, tradicionales, los partidos dinásticos, los que se habían turnado en el gobierno durante toda la Restauración, habían perdido prestigio, porque por una parte faltaban las mayores figuras, las grandes figuras que tenían autoridad. La autoridad de Cánovas era muy grande, pero además Cánovas era un hombre de gran cultura y talento, y Sagasta era un hombre también muy inteligente y muy hábil, y tenía también bastante autoridad en su partido. Estas dos figuras han desaparecido. Las figuras que existen había hombres de valor, no creo que se pueda echar al cesto a todos los políticos de la Restauración, no es cierto, pero quizá precisamente porque eran hombres de bastante capacidad, se iban mal. En España y en otros sitios, no solamente en España, cuando un partido se compone de mediocres, tiene mucha fuerza, porque no tienen existencia fuera del partido. Y entonces actúan más o menos en bloque. Pero en cuanto hay figuras de cierto relieve en la vida particular, en la vida profesional, entonces suele haber una explosión de ambiciones y, lo que es peor, de vanidades. Y hace que se lleven mal, que se dividan y que pierdan fuerza y prestigio. Y esto ocurrió con los dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se ocupaban de asuntos menores, tenían rencillas internas, había rivalidades de jefaturas, se hacían zancadillas. En definitiva, faltaba, no sé, un proyecto de alcance, de ambición, que pudiera haber movilizado a la opinión, que pudiera haber llevado con entusiasmo. Hubo un momento interesante. Ustedes saben que el año 1914 se constituyó, fue Ortega la cabeza de ello, la Liga de Educación Política Española, se tituló. Era un grupo muy pequeño, alrededor de un centenar de personas, la mayor parte de carácter intelectual. La figura principal fue Ortega, que actuó entonces no en nombre propio, sino en nombre de su generación. Es el momento en que Ortega se da de alta en la vida pública, en la vida nacional. Por una parte, publica su primer libro, Meditaciones del Quijote, libro extraordinario, y por otra parte, pronuncia la conferencia Vieja y Nueva Política, que realmente resulta demasiado nueva todavía. Ahora, si ustedes la leen, es un texto, les recomiendo vivamente leerlo. Es del año 14, tiene 80 años. Y sin embargo, quizá todavía no resulte demasiado nueva esta política. Pero esto no tuvo consecuencias. Y no tuvo consecuencias, y acabó yo creo por disolverse muy pronto, principalmente porque ocurrió una cosa decisiva que fue la guerra europea. Esto naturalmente planteó las cosas de otra manera y acabó con ese esfuerzo de crear una política. Es lo que Ortega había propuesto. Ortega hablaba de la España oficial y la España vital, o la España real, que se parecía un poco a una idea muy manejada por los regeneracionistas, por ejemplo, por Joaquín Costa. Pero no era lo mismo, había una diferencia muy importante, porque los regeneracionistas creían que lo malo era el gobierno y los aparatos de gobierno, ¿no? El Parlamento, etc. Pero había otros como Ortega, por supuesto, y en cierto modo Azorín, que no estaban dispuestos a creer que los políticos fueran peores que los demás. Y cuando hablaban de la España oficial, cuando Ortega hablaba de España oficial, no hablaba de los gobernantes, sino de los gobernantes y los gobernados, de todo lo que tenía un carácter institucional en España. Y contraponía a esto una España vital, débil, pequeña, muy limitada, pero sincera, con fuerza, con una capacidad de vitalidad que le parecía enormemente valiosa. Se había producido un descrédito del parlamentarismo.
Es evidente que el Parlamento no era particularmente brillante en este tiempo. Bueno, eran bastante buenos oradores, porque se hablaba. Ustedes saben que el Parlamento, desde que no se parla, ha perecido como tal Parlamento. Ahora se leen los discursos. Esto es la destrucción del Parlamento. Entonces se hablaba y solían hablar. Muchos diputados hablaban bien. Demasiado, quizá hablaban. Pero, en fin, el Parlamento se ocupaba de cuestiones a veces triviales y había perdido prestigio. Lo grave del caso es que perdió prestigio ya la idea parlamentaria. Es decir, no ya el Parlamento, los sucesivos parlamentos que hay en estos años, sino el Parlamento como institución, el parlamentarismo, que tiene valor, que tiene importancia. Entre otras razones porque mientras la gente habla no hace cosas peores, ¿no? Por ejemplo, matarse. No, conviene no tirar por la borda las cosas, aunque tengan inconvenientes, aunque tengan defectos. Y esto hubo una cierta frivolidad, una pérdida de crédito del parlamentarismo que afectó a toda Europa. No es un fenómeno solamente español. Fíjense ustedes que toda la floración de dictaduras posteriores en Europa, dictaduras o medio dictaduras, en gran parte procedían de la pérdida de confianza en los parlamentos, de la pérdida de fe en el parlamentarismo. Yo recuerdo el año 34, en la Universidad Internacional de Santander, haber oído a un gran teórico del derecho político, era un ruso que vivía en París, hacía muchos años, desde la Revolución, Mirkin Getsevich. Y él tenía un lema, él insistía, decía, il faut renforcer l'exécutif. Hay que reforzar el Ejecutivo. Yo creo que tenía razón, porque es que los parlamentos tenían una cierta irresponsabilidad. El poder ejecutivo se había disminuido mucho. Él creía que era menester que el poder ejecutivo tuviera fuerza. Justamente por no tenerla, vinieron las dictaduras, que era justamente la extravasación del poder ejecutivo fuera de sus límites reales, de sus límites jurídicos o constitucionales. De modo que creo que había bastante sabiduría en esta tesis de Mirkin Getsevich de reforzar, robustecer el poder ejecutivo. En este tiempo ocurren más cosas que son también, en cierto modo, perturbadoras, que empiezan a complicar las cosas. Hay un crecimiento del particularismo. Recuerden ustedes que hablamos del particularismo, hay que volver siempre a él cuando se hable de la España contemporánea, de un par de siglos. Y la insolidaridad. Hay una efervescencia de regionalismos que propenden a ser nacionalistas, que en algunos casos son abiertamente separatistas. Se produce desde 1916, sobre todo, una escisión de la opinión de los españoles provocada por las embajadas de los países beligerantes en la guerra. Esto fue muy importante. Cada vez se va viendo más hasta qué punto hubo una perturbación. Por ejemplo, pues hubo periódicos más o menos comprados, periodistas sobornados que hacían la propaganda de los diferentes países. Hubo escritores alemanes o aliados que visitaron España con pretextos más o menos culturales, pero en definitiva para presentar la causa de sus países respectivos. No olviden ustedes que se produjo un fenómeno en la Primera Guerra Mundial que no había existido en otras anteriormente, que fue, por ejemplo, la hostilidad no ya a la política de los países enemigos, de los países que estaban en guerra, sino a su cultura, cosa que no había ocurrido nunca. Es decir, el que se hablara mal de la música alemana o de la filosofía alemana en los países aliados, o que se despreciara la literatura francesa o inglesa en Alemania, esto era nuevo. Esto no había ocurrido antes. Ustedes piensen, por ejemplo, que Federico de Prusia derrotaba con bastante regularidad a los franceses, pero tenía la Academia de Berlín llena de franceses y no leía más que francés y escribía en francés siempre. Esto no ocurría antes, comprenden ustedes. Y en esta guerra ocurre.
Es decir, que empieza, en cierto modo, fue el comienzo de la guerra total, de las movilizaciones por las necesidades, por ejemplo, de la industria, fue lo que hizo que se movilizaran las mujeres tuvieron que trabajar porque los hombres estaban en el frente, se llenaron los talleres, las fábricas de armamento y muchas cosas más. Es decir, son cambios importantes y en España, aunque está fuera de la guerra, y en cierto modo económicamente se benefició porque vendía los productos a los beligerantes y tuvo una cierta prosperidad, pero se produjo una cierta división de las opiniones a cuenta de que unos eran germanófilos y otros eran aliadófilos. Normalmente los que conocían bien Alemania eran aliadófilos. Los que conocían Alemania, los que sabían alemán, los que vivían en Alemania, los que admiraban Alemania, estaban en contra de la política alemana. En cambio, es curioso que los germanófilos solían no saber una palabra de Alemania, ni por supuesto de la lengua alemana. Es sumamente curioso, eso es un fenómeno que se podría precisar un poco y es pintoresco. Pero el año 1917 ocurren varios fenómenos muy, muy importantes. Uno de ellos es que se fundan las llamadas juntas de defensa militares. Una asociación, una especie de sindicación de los militares para defender sus intereses y para protegerse en muchos sentidos. Hubo mucha discusión, fueron atacadas, fueron combatidas, fueron defendidas por otros. Evidentemente, a gran distancia se puede ver que tenían una parte de razón y otra parte de sin razón, evidentemente. Y hubo, por otra parte, la huelga general revolucionaria, que fue muy importante, muy grave, del año 17, organizada por el Partido Socialista. Aunque no participó en ella Pablo Iglesias, que estaba en contra. Esta huelga fue muy violenta, fue muy importante, muy grave, también con razones y con sin razones, pero lo interesante, yo creo, lo que me parece que hay que subrayar, es que los militares por una parte, los obreros por otra, anteponían sus puntos de vista al conjunto nacional. Es decir, aparecieron como casos de particularismo. Esto es lo que me parece, a distancia, a casi 80 años de distancia, más que el detalle de las porciones de razón o de sin razón que hubiera, lo que queda, yo creo, emergente, lo que queda como verdaderamente significativo, fue la actitud de disidencia de dos grupos sociales y el anteponer precisamente sus puntos de vista particulares, sus intereses que como tales eran legítimos también, a los intereses generales. Es decir, el funcionar no como partes de un todo, sino como todos autónomos. Y evidentemente enfrentados. Representaban dos posiciones, dos formas distintas de particularismo. Esto se refleja también en la vida cultural, en la vida intelectual, o artística o literaria. Recuerdan ustedes que hablamos en la lección anterior del fantástico esplendor intelectual y cultural de esta época, que es asombroso, que hoy nos parece extraordinario. Volveremos sobre ello en la próxima conferencia porque habrá que volver a tocarlo desde otro punto de vista. Pero mientras había habido una fácil convivencia, con críticas, con rivalidades, envidias, todo lo que suele haber. Lo mismo que ocurría, por ejemplo, en el Parlamento. Los diputados, por ejemplo, que se llamaban muchas cosas en el salón de sesiones, después iban a tomar juntos un café al bar del Congreso. Solían ser amigos personales. Es decir, la sangre no llegaba al río. Se enfrentaban y se decían cosas muy ásperas. Después se cogían del brazo y se iban a tomar un café o una cerveza. Esto es muy importante. Pues yo recuerdo, por ejemplo, me parece una cosa muy significativa, la fiesta de Aranjuez en honor de Azorín, que fue muy reveladora. Ustedes saben que se había presentado la candidatura de Azorín para la Academia Española. Evidentemente los méritos de Azorín eran superabundantes.
Y, evidentemente, tenía valedores de los más valiosos y había una opinión a favor suyo, una opinión literaria, una opinión pública a favor de Azorín abrumadora. Pero había, como es natural siempre, intrigas y había manejos y había grupos políticos que apoyaban a unos a otros. Al final, la Academia eligió a un señor llamado don Juan Navarro Reverter. Yo estoy seguro de que muy pocos de ustedes lo recuerdan. Había sido ministro, no sé si de Hacienda, había hecho algún tratado de algo, en fin. Bueno, evidentemente la comparación entre Azorín y Navarro Reverter era más bien ridícula, ¿no? Esto produjo mucho malestar y hubo protestas, y entonces, para precisamente evitar ese carácter como de motín antiacadémico, que a Ortega le parecía poco interesante y no conveniente, recuerdo una frase que dice la Academia porque esa dama es inexpugnable, decía Ortega. Decidió organizar él y Juan Ramón Jiménez una fiesta en honor de Azorín, para que los amigos y admiradores se reunieran con él. Y esta fiesta se celebró en Aranjuez. Y fue muy interesante. Hubo unos discursos breves y unos poemas y se publicó la Residencia de Estudiantes, publicó un pequeño volumen que yo tenía y apreciaba mucho. Y una vez, mi mujer y yo fuimos con unos estudiantes americanos a Aranjuez, para que vieran Aranjuez, y pensamos leerles algunos textos de la fiesta de Aranjuez en honor de Azorín. Y no sé cómo el librito se quedó en el taxi en que íbamos. Y no hubo manera de recuperarlo, lo cual nos dejó desolados porque era muy difícil de encontrar y lo apreciábamos enormemente. Lo curioso es que al cabo de varios años encontré un ejemplar y lo tengo. He vuelto a tenerlo, cosa que es realmente extraordinaria. Pero en fin, el hecho es lo siguiente. Fue un acto realmente de gran calidad literaria, conmovedor, sin hostilidades. Y allí estuvieron presentes gentes de muy diversas opiniones, de diversas tendencias, de edades también varias. Es decir, es un momento, no olviden ustedes, 1913, en que hay una convivencia del mundo intelectual, del mundo literario. Existe esa convivencia, como existía en el Parlamento, de cierto modo. Esto fue enormemente importante. Pero muy poco después, 3, 4 años, 5 años después, la convivencia va a ser más difícil, bastante más difícil. Va a haber enconos, va a haber enemistades. La gente va a pensar, antes que en la calidad personal o en la calidad literaria de un autor, va a pensar en su filiación, su orientación política, su adscripción a un partido o a ninguno. Esto fue muy grave y paralelamente empieza poco a poco, todavía, a organizarse la violencia. Piensen ustedes, conviene precisar las cosas porque es importante ver cuándo las cosas empiezan. Yo creo que hubo impulsos también exteriores. Ustedes piensen que el año 17, volvemos a 1917, se produce la Revolución Rusa. La Revolución Rusa representó una exacerbación del socialismo. El Partido Socialista segregó una porción de él que se hizo autónoma y se fundó el Partido Comunista. Fue naturalmente la revolución misma de una violencia tremenda que ha durado hasta el final. El año 22 se produce el fascismo italiano. Menos violento, por supuesto, no fue una revolución, pero con cierta violencia. Y además, sobre todo, con un predominio de la fuerza. Eran las camisas negras. Decía Ortega, es CN, como HP. Es la fuerza. No pretendían tener razón, pretendían tener fuerza. Hay una renuncia a la razón y un endiosamiento del poder
público, del poder del Estado. Ortega escribió un ensayo titulado Sobre el fascismo, sin ira et studio, en que hablaba, y otro que se llamaba Destinos diferentes, en que hablaba de cómo España no tenía esa actitud, cómo al español le repugnaba el aplastamiento del individuo por el poder del Estado, cómo había una actitud no de violencia en España, no de admitir el aplastamiento de los individuos y la intervención de la fuerza para resolver los asuntos. Y esto le parecía que eran destinos diferentes, que era una diferencia que tenía España, y le parecía, por supuesto, favorable. Pero empieza a haber violencia muy concretamente entre los sindicalistas, especialmente en Barcelona. Barcelona era entonces la gran ciudad industrial. Ustedes piensan, por ejemplo, que Madrid es una gran ciudad industrial ahora, pero no lo era. Madrid empezó a ser una ciudad industrial después de la Guerra Civil y tardó mucho en serlo. Era una ciudad pequeña, era una ciudad, bueno, tenía menos de 1 millón de habitantes, bastante menos. Era una ciudad, pues, no sé, de funcionarios, de comerciantes, de intelectuales, de artistas, sede del gobierno, de las embajadas, pero no era una ciudad industrial ni poco ni mucho. Pero Barcelona sí. Barcelona era la ciudad misma y luego tenía un cinturón de ciudades bastante grandes, fabriles, con una población obrera muy grande, y había una cierta tendencia a una violencia que se manifestó, lo que se llamaba el pistolerismo, era la palabra que se empleaba entonces, y hubo una cantidad muy grande de atentados contra patronos, de vez en cuando con todo tipo de, por ejemplo, el arzobispo de Zaragoza, Soldevilla, lo mataron también a tiros. Y hubo también, se formaron otros sindicatos que eran más o menos organizados por las autoridades, que también eran violentos, que también cometían atentados, y hubo una serie de crímenes cometidos por una parte y por otra, muy principalmente en Barcelona, que produjeron una gran preocupación. Estos atentados se fueron haciendo frecuentes desde el año 18 hasta el año 22, 23. Recuerden ustedes el gravísimo, claro, el asesinato de Eduardo Dato, que era el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, fíjense ustedes que iba con su coche, él salía no recuerdo de qué ministerio iba, pero iba por la Plaza de la Independencia cuando unos terroristas que iban detrás en una motocicleta con sidecar dispararon contra él y lo mataron. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Recuerdo su entierro. Yo vi pasar el entierro de Dato, lo tengo en la retina como si lo hubiera visto ayer. Era por delante de Correos, por delante de Comunicaciones, el Prado, y iba presidido por 2 generales, los tengo como si los estuviera viendo. Uno era el general Bayler. El general Bayler era muy viejo ya, era pequeñito, bajo, flaco, con la cabeza así un poco caída, era una figura cóncava. Y Primo de Rivera, antes, esto es un año antes de la dictadura, ¿no? Primo de Rivera, que era alto, corpulento, con un poco de panza, era una figura convexa. Los estoy viendo a los dos como se los hubiera visto ayer. Esto fue gravísimo, naturalmente, el asesinato del presidente del gobierno. En fin, fue una conmoción tremenda. Y esto produjo mucha inquietud y produjo una conciencia de gravedad, ¿no? Había habido una serie de actos separatistas en Barcelona, el terrorismo de los pistoleros y de los antipistoleros, que también eran pistoleros, la muerte del arzobispo de Sevilla, de Zaragoza, el asesinato finalmente del presidente del Consejo de Ministros. Esto creó un estado de malestar, de inquietud, de preocupación, que se sumó a ese desprestigio del parlamentarismo, a esa crisis de los partidos políticos, a los tremendos reveses en África.
No olviden ustedes que el año 21 fue un año atroz. Hubo las derrotas del ejército de África en Anual y en Monte Arruit, con miles de muertos, miles de muertos. Yo recuerdo muy bien, era niño, pero recuerdo perfectamente, el ABC publicaba cada día una página entera cuadriculada, como ponen a veces con fotografías, pequeñas fotografías de los oficiales muertos, los oficiales. Fue una cosa realmente tremenda. Y hubo responsabilidades, se pensó que había habido responsabilidades del gobierno y de algunos generales. Todo eso produjo un malestar extraordinario. Pero todo eso era localizado, insisto mucho en eso. Es decir, la vida normal, la vida cotidiana era perfectamente pacífica, apacible, con un esplendor cultural del cual no tenemos idea, que era extraordinario. Pero empieza a haber un predominio de lo negativo, de lo diferencial, de lo que divide. Empezó a haber algo que es muy peligroso, la antipatía. La antipatía a otras ideas, más que a las ideas, que no suelen ser muchas y que además no se suelen conocer bien. Una antipatía al lenguaje, a la retórica. En España esto tiene mucha importancia. En la España contemporánea, lo dije hace mucho tiempo, dije, no se dice lo que pasa, sino que pasa lo que se dice. Tiene una importancia tremenda lo que se dice. La gente se fija en las fórmulas, se fija en lo que se dice. La gente no puede aguantar cierta fraseología, por ejemplo, cierto estilo de hablar, ciertas palabras. Mucho más que los contenidos, mucho más que las ideas, mucho más que las posibles transformaciones de la vida real. Si no se tiene eso, claro, no se entiende los fenómenos. En este momento, el 13 de septiembre del año 23, dio el golpe de Estado el general Miguel Primo de Rivera, que era capitán general de Cataluña, como saben ustedes. Significó una interpretación, diríamos, sumaria de lo que se decía. Y las fórmulas que empleaba eran también un poco elementales. Hablaba de los viejos políticos, eso se decía mucho, los viejos políticos, el parlamentarismo estéril, la insolencia de los separatistas, el terrorismo. Había una idea que le había lanzado, quizá con un poco de imprudencia, Joaquín Costa, que hablaba de el cirujano de la mano de hierro. Bueno, es un poco peligroso, eso no. En definitiva, Primo de Rivera creyó que iba a poner a España en orden, que la iba a salvar de los problemas, que los políticos no servían para nada, que estaban desmoralizados, que lo hacían muy mal. Es cierto que lo hacían mal. Que el Parlamento no servía para nada y había que disolverlo. Y formó un directorio militar, exclusivamente militar. No hay más que generales y un almirante. Lo recuerdo también muy bien, recuerdo las fotografías, publicaban los periódicos, todo lo tengo muy presente. Yo creo que era un hombre bondadoso, era un hombre nacido del año 70, por tanto de la generación del 98, un hombre personalmente liberal y profundamente liberal. Yo lo he visto por la calle de Alcalá, siendo dictador, pasaba solo, iba solo por la calle de Alcalá, y cuando veía a una chica guapa le decía un piropo, y entraba en el café, en la granja Helenard, donde tenían su tertulia una serie de escritores que lo aborrecían, perseguidos por Valle Inclán, y saludaba. Saludaba y le devolvía el saludo un poco de mala gana, y cuando volvía a salir volvía a saludar, y cuentan que Valle Inclán decía, qué pesado. Ese es un tipo de dictadura. Ustedes imaginen, tenemos la idea del dictador con un séquito de coches y de motocicletas y de metralletas. Bueno, no, era otra cosa. Era algo bastante distinto. Fue acogido bastante bien. Fue acogido bien.
Es decir, mucha gente tuvo esperanza, pensó que bueno, que estaban hartos de lo que pasaba y de lo que se decía y que este señor iba a poner orden y iba a hacer una cosa más moral y más eficaz, iba a poner, se iba a ocupar de Marruecos, iba a arreglar. Esto empezó, tuvo muchos aciertos, no cabe duda, sobre todo lo de Marruecos. Lo de Marruecos lo resolvió definitivamente y se acabó el año 25, se acabó la pesadilla de Marruecos. Esto no se le puede negar. Hizo luego muchas cosas, hizo carreteras. Las buenas carreteras datan de ahí y trajo la telefónica con los aparatos del teléfono automático que lo hicieron los americanos y costaba 37,50 al mes el abono. Me acuerdo, no sé, es un dato. Se podía llamar todas las veces que querían por 37,50 de aquellas. Eran más gordas que las de ahora, pero en fin, 37,50 al mes. Cosas que hay que tener en cuenta. Y la gente la verdad es que no se preocupó mucho de la ilegitimidad, porque evidentemente el rey aceptó aquello. Es decir, la disolución de Cortes, el haber nombrado jefe del gobierno a Primo de Rivera, todo eso estaba bien, todo eso era legítimo, era legal. Lo que pasa es que la Constitución de 1876 disponía que había que convocar nuevas elecciones en el plazo de 2 meses. Si esto se hubiera hecho, el rey tenía perfecto derecho a disolver las Cortes y a nombrar jefe del gobierno a quien quisiera. Sí, pero tenía el deber de convocar elecciones a los 2 meses. Y no lo hizo. Con lo cual, evidentemente, la Constitución quedó violada. Las cosas son claras. A la gente no le importó demasiado. La verdad, a muy pocos. Se preocuparon después, mucho después. Porque además resulta que esa legitimidad que había sido efectivamente violada antes había sido desprestigiada. Es decir, el respeto por la legalidad vino después. Primero había sido desprestigiada, luego había sido violada, luego fue llorada. Y para emplear unas fórmulas un poco sencillas. Pero de todas maneras, Primo de Rivera cometió errores muy graves. El primero y fundamental, que es el propio de los dictadores, fue quedarse. Bueno, quedarse no tanto, porque al fin y al cabo fueron un poco más de 6 años. Nos parece un soplo, ¿no? Comparados con otros casos. Bueno, no, que no fue tanto, pero en fin, la gente estaba cansada, estaba harta, se metía en demasiadas cosas. En general de un modo inofensivo y no violento, pero se metía en ellas y hacía arbitrariedades. Y además trató de disimular que aquello era una dictadura. Inventó un partido que se llamaba la Unión Patriótica, UP, que bueno, era un poco risible. Y luego nombró un parlamento, pero nombrado, no elegido, que se llamaba la Asamblea Nacional. Y nombró un gobierno de civiles, que eran peores que los militares originarios del directorio. Y entonces empezó a irritar, no más que irritar, pero irritar a mucha gente, entre ellos a los militares. Por ejemplo, tuvo unos problemas tremendos con el cuerpo de artillería, gravísimos problemas. Bueno, es decir, hubo, por una parte, logros eficaces, evidentemente muy importantes. España prosperó mucho en este tiempo. El año 29 se hicieron las 2 grandes exposiciones, la de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla, que fueron... Luego había otras cosas, por ejemplo, el vuelo del Plus Ultra, que fue una cosa extraordinaria, ¿no? Bueno, todo esto eran elementos positivos, pero se producía irritación. Irritación entre los estudiantes, irritación entre los escritores, entre los intelectuales, repito, en gran parte los militares. Y se produjo algo que a mí me parece muy inquietante, que es que se produjo la tendencia a la exageración. Y la gente decía, es que esto no puede estar peor. Es una frase que yo no digo nunca, ni la pienso, porque siempre se puede estar peor. Se puede estar mucho peor. No digamos mucho peor que cuando se estaba en la dictadura del Primo de Rivera. Esto fue un grave error, un enorme error, en el cual yo creo que no se debe caer nunca. Porque es cierto, es que por mal que se esté, se puede estar peor.
mucho peor. Y esto me parece muy grave. Y a esto se añade lo que ya más o menos he dicho antes, que es que empezó a haber el predominio de las antipatías. Fíjense ustedes que cuando se lucha en un país por algo acerca de lo cual se tiene entusiasmo, bueno, la cosa no está tan mal. Esto ocurre, por ejemplo, en la época romántica. La época romántica fue una época con mucho entusiasmo. Pero cuando en lugar de entusiasmo se tiene antipatía a lo otro, mucho más que entusiasmo por lo que se propone o lo que se defiende, antipatía al otro, esto es enormemente negativo. Y esto es lo que empezó a predominar. En estos años empieza a crecer, repito, el movimiento de las antipatías mutuas. No había todavía discordia. Esto es algo muy grave. La discordia es no querer convivir con los demás. Luchar, pelearse, insultarse. No digo que esté bien, pero no es tan grave. La gente puede estar junta y estar conviviendo y convivir por las malas. Cuando la gente no quiere convivir con los demás, eso sí es discordia. Y eso es lo gravísimo. Y no la había todavía. No la había. Había un principio, había síntomas, había fermentos que condujeron a ella. Estaba germinando, pero no la había. Pero empezó a haber algo que yo llamaría el mal humor como sistema, que es gravísimo, y que nos llevó a todo lo que nos llevó. Fíjense ustedes que hay un hecho que a mí me preocupa mucho, me ha preocupado por España y por muchos países. Es muy frecuente que cuando hay una lucha viva en un país, se habla muy mal del otro. Y evidentemente el que habla mal del otro tiene muy presente que habla mal del otro y no de sí mismo, claro. Pero al final lo que queda es que se habla mal del conjunto. Y la gente, sobre todo desde fuera, en otros países, lo que recoge es que ese país es un desastre. Todo lo que se dice de malo del otro partido, los que están fuera lo aplican al país. Y entonces suman todo lo malo que unos dicen de los otros y los otros dicen de los unos. Con lo cual el resultado es literalmente desastroso. Puede ocurrir que eso malo que se dice sea verdad. Puede ocurrir también que sea exagerado. En este caso, en esta época, era todavía exagerado. Porque a última hora no pasaban grandes cosas, no pasaban cosas graves. Pasaban cosas que estaban mal, pasaban arbitrariedades y abusos y torpezas. Nada más. Nada más. Esa distinción que hace el catolicismo entre los pecados veniales y los pecados mortales me parece preciosa. Yo hace mucho tiempo tengo incluso la tentación de escribir una defensa del pecado venial. Porque los teólogos suelen decir que el pecado venial es muy grave y es muy malo porque predispone al mortal. Es posible, pero yo digo, ¿y no nos librará de los mortales? ¿No ocurrirá que a veces un pecado venial nos impida cometer pecados mortales? Dado que pecamos todos, y dicen que el justo peca 7 veces al día, pues no sé, ya puestos a pecar, pequemos venialmente, se me ocurre, ¿no? Yo creo que eso tiene alguna justificación. Pues bien, si lo aplicamos a esta esfera de la vida de los pueblos, de la vida social, de la vida política, de la vida histórica, en suma, quizá podríamos también tener en cuenta esto. Y yo creo que esta época, que no era buena, que tenía yo la recuerdo muy bien, la he vivido de niño, pero era un niño bastante despierto. Y yo creo que era una época venial. Lo mortal vino después. Muchas gracias.